Para rendirle tu vida a Dios tienes que conocerlo. Así que llega a conocerlo primero. Y una vez que llegues a conocer a nuestro Padre Celestial, abrázalo, no lo sueltes. Él no te va a soltar. Tú eres el que te suelta. Así que abrázalo, quédate aquí, que en sus brazos de amor Él te va a cuidar, te va a proteger, te va a suministrar todo lo que necesitas para tu día a día. Hay veces que ni siquiera tengo que pedirlo y el Señor se manifiesta de una manera que yo a veces me quedo wow. Eso es la única expresión que me sale, wow, porque demuestra cuánto nos ama día a día. Y ojalá que tú y yo podamos ser receptores del poder de Dios y cuando lo seamos, podamos decir a Él sea la gloria, porque solamente Él es digno de gloria y alabanza. No se te ocurra tomarte la gloria para ti mismo. Así que explicando este versículo de Efesios 3:20, Dios mediante en la semana veremos el resto. Podemos incursionar en el día de hoy y ver el misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. ¿Por qué el Señor nos escondería algo? ¿Ustedes creen que Dios, nuestro Padre Celestial, nos escondería las cosas? ¿Con qué objetivo lo haría? Si es que lo hace. Pero bueno, vamos a ver si es que realmente esconde o no esconde. Nos dice el día de hoy el misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. ¿Cuál es ese misterio que se le confió al apóstol Pablo? Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículos 1 al 6. El misterio revelado. Y nos dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ayer explicamos lo que significa el ser prisionero de Cristo, prisionero por la causa de Dios, por compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que nos rodean, pero no todos responden de manera positiva. Hay algunos que ven que sus intereses materiales, económicos, se ven afectados y entonces denuncian este nuevo evangelio como una amenaza a su estilo de vida. Y por ello, Pablo estaba en prisión. Sin embargo, nos sigue diciendo el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es la administración de la gracia? Administración es un don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo da a quien él desea. Pero administración de la gracia de Dios, ¿quién es el único que puede administrar la gracia de Dios que Dios? ¿Será que entonces Dios, por medio de su gracia, nos da a cada uno de nosotros un ministerio, una obra, un lugar en su viña, dentro de la iglesia, para que nosotros podamos ser receptores de su gracia y llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no le conocen, pero de una manera única y especial? De eso se trata, la administración de la gracia. Y cuando estuve leyendo en el comentario bíblico acerca de la administración de la gracia, que habla acerca de mayordomía, me di cuenta de que cada uno de nosotros recibe dones y talentos por parte del Espíritu Santo. La iglesia es amplia, ¿sí? La iglesia de Dios abarca a todo el mundo. Pero cada uno de nosotros, conforme al Espíritu Santo, ha recibido dones. Algunos dones de administración, otros dones de sanación, otros dones de sabiduría, otros dones de enseñanza. Y a medida que tú recibes del Espíritu Santo los dones, lo estás recibiendo por gracia. Siempre recuerda que todo
lo que recibimos de Dios es por gracia, no es porque nosotros lo merecemos. Y por ende, como no lo merecemos, al recibirlo y al ver los resultados, debiéramos darle la honra y la gloria a Dios. Que no nos pase lo de Salomón, que fue tentado por el enemigo a recibir la gloria por la construcción del templo que es de Dios. Dios le dio los planos a David. Dios puso en el corazón de David construir el templo, pero Dios le dijo a David, a ti no voy a permitir que tu hijo sea el que lo construya. Sí, Salomón construyó, pero al principio era humilde, estaba consciente de que el nombre de Dios debía ser glorificado, conforme nos dice el capítulo 4 de Profetas y Reyes. Pero eventualmente la gente de tanto a alabarlo, a adorarlo, de que, oh, qué bonito el templo que estás construyendo, se le fue la onda y se tomó a sí mismo la gloria que le correspondía a Dios. Y ahora, ¿cómo se conoce el templo? Alrededor del mundo, usted habla del templo de Salomón y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Así que cuando Dios administra su gracia y nos da los dones y talentos, es para que la gloria sea de Dios, sea para Dios y no para nosotros. Y aquí Pablo recibe una comisión muy especial, la de revelar un misterio que estaba escondido. Así que él sigue en su carta diciendo que aquellos que están leyendo puedan entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo, que por revelación le fue dado a Pablo, le fue declarado, como antes lo escribió brevemente, refiriéndose al capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Y sabes que me llama la atención y estuve investigando. Pablo hace esa misma mención del misterio que le fue revelado cuando escribe la carta a los Colosenses. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 25 para contexto, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, volvemos a la administración de gracia, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Sí? Pablo tuvo el privilegio de ser el receptor. A él se le reveló el misterio. Wow. Imagínense la tentación de querer decir, wow, mírenme, Dios me ha elegido a mí para revelar un misterio que según aquí había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos. Y a mí me lo ha revelado. Aquí lo dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Se pudo haber echado la pompa de que Dios lo eligió para esto. Pero qué interesante, el apóstol Pablo no cayó en esa. Y miren, las mismas palabras que leí en Colosenses capítulo 1, versículo 26, lo menciona aquí, dice, por contexto, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que revela las cosas ocultas de Dios. Ocultas, porque nosotros los seres humanos
no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por eso están ocultas, no porque Dios quiere ocultarnos algo. Pero ¿cuál es ese misterio? Aquí lo dice en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. Y él lo está comunicando. Él fue designado como ministro, como dice en la carta a los Colosenses. Él dice que él fue designado como ministro para revelar a los gentiles que son coherederos. Es más, gracias al apóstol Pablo, tú y yo conocemos el Evangelio. Nosotros somos los gentiles, nosotros no somos judíos. Así que gracias a la revelación que se le dio al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, tú y yo ahora somos coherederos, miembros del mismo cuerpo de Dios, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? De que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos ahora coherederos y copartícipes de esa promesa y de todas las promesas que Dios ha puesto en su palabra. Gracias al Evangelio, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el misterio. Y Pablo fue elegido por el Espíritu Santo para llevar ese misterio que estuvo oculto, pero que ahora es revelado. Él es el designado para llevar el Evangelio a todos los gentiles. Así que al estudiar Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6, debemos tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, Pablo escribe esta parte de la carta, específicamente a los creyentes gentiles de los hogares iglesias de Éfeso. Es importante que nosotros recordemos que en el tiempo de Pablo, en las diferentes naciones donde habían gentiles, no había iglesias. Esto era lo que había. Cada uno se reunía en su hogar, traía al vecino, traía a los amigos, se reunían en los hogares y alguien les leía la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos inclusive seguir este ejemplo. Hoy en día hay algunos que de repente por distancia no pueden llegar a una iglesia, pero qué interesante sería que pudiesen reunirse en sus casas a estudiar la palabra de Dios con su familia, con amistades, con vecinos. Y si nosotros hiciésemos eso, yo creo que creceríamos en gracia, creceríamos conforme al Espíritu Santo nos va dirigiendo, porque estaríamos estudiando la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo. Y de esa manera, cuando llegamos a la iglesia el sábado, podemos entonces compartir con nuestros hermanos todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado durante la semana. En segundo lugar, ¿qué más podemos aprender de estos versículos? Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios, que se le concedió para beneficio de ustedes, los creyentes gentiles. La administración de la gracia de Dios. Dios, por su gracia, decidió tomar al apóstol Pablo, extenderle su gracia y su misericordia. Recuerden de dónde viene el apóstol Pablo, que él antes era Saulo de Tarso, que en camino a arrestar a los creyentes de la nueva
iglesia naciente de Cristo, el Espíritu Santo y el mismo Jesús lo detienen. Se cae del caballo y la luz que le resplandece a Saulo de Tarso lo deja ciego. Y Jesús le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasa contigo? Y finalmente se le dice al apóstol, futuro apóstol Pablo, que haga lo que aquellos que él fue a apresar le dijeron. Saulo de Tarso fue el receptor de la gracia de Dios. Él estaba en el bando contrario, persiguiendo a los cristianos, y Dios mostró su gracia, permitiéndole que tuviera un encuentro personal con Jesús y que él pudiese conocer a Dios de manera íntima y personal. Por un tiempo, él estuvo apartado de la iglesia, en comunión con Dios, y Dios le mostró su gracia. Ahora Dios, en administración de esa gracia, lo designa como ministro a los gentiles. Interesante, interesante. Así que esta administración o este ministerio, de gracia, es la forma que Pablo describe la comisión que recibió de predicar el evangelio a los gentiles. Exactamente. Y cuando lo comparamos con Efesios capítulo 3, versículos 7 a 8, nos dice, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia o de su poder. El Espíritu Santo es el que distribuye los dones y él asigna los dones a su antojo, si queremos verlo desde ese punto de vista, pero realmente no es a su antojo. Cada uno de nosotros ha sido cableado, ha sido diseñado, ha sido hecho de manera diferente. No hay ninguno de nosotros que sea igual, por mucho que puedan ser mellizos o gemelos. No hay ninguno que pueda ser exactamente igual a otro. Y Dios, conforme al diseño con la cual nos hizo, ha puesto en nosotros dones y talentos por medio de los cuales nosotros podemos compartir el evangelio de una manera única y eficaz. Y el Señor lo que hace es que nos pone en el lugar donde nosotros podamos ministrar, podamos ser ministros, podamos ser utilizados por el Espíritu Santo para llevar a cabo una obra por Dios que ninguno más puede hacer. Y es importante que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo nos revele cuáles son esos dones y talentos que nos ha dado para compartir el Evangelio con otras personas. Cada uno de nosotros tiene un don único y especial. Y nos corresponde a nosotros preguntarle al Espíritu Santo, y Espíritu Santo, ¿y qué don me has dado? ¿Cuáles son esos dones y talentos que tú quieres que utilice para el avance de la predicación del Evangelio? Y créeme que el Espíritu Santo te va a responder más rápido que ligero. Claro, conforme a lo que tú puedas soportar, porque a veces nosotros hacemos las preguntas, pero no estamos preparados para recibir la respuesta de Dios. Entonces Dios dice, ajá, me estás haciendo la pregunta, pero la respuesta te la voy a dosificar, te la voy a dar por cucharitas, porque si te las doy todas enteras te me vas a atragantar. Como para ponerles una visual de qué es lo que Dios hace. Por eso es que habla del misterio del Evangelio, porque nosotros no estamos en capacidad espiritual de recibir las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Así que, ¿qué es lo que hace? Las dosifica. Así como tú le das al bebé la papilla y se la da poquito a poquito. Asimismo, nosotros, bebés en la fe,
pasamos por lo mismo. El Señor nos dosifica lo que nos va a dar. Y en el caso del apóstol Pablo, él hizo la dosificación mientras que estuvo separado de toda la actividad. Y ¿saben? Hay algo interesante, muy interesante, con el apóstol Pablo. Antes de que él llegase a ser ministro para los gentiles, Dios hizo algo que a veces tiene que hacer con nosotros. Lo separó, lo tuvo oculto. El Saulo de Tarso, una vez que recibió la vista, no me acuerdo, quién fue que le dio la vista, pero cuando recibió la vista, él fue separado. Él no regresó a trabajar persiguiendo a los cristianos. Ananías. Gracias, gracias, gracias. Ananías fue el que le impuso las manos y por medio de Ananías recobró la vista. Una vez que él recobró la vista, si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles escrito por la hermana White, él estuvo separado, estuvo oculto por un tiempo. Y en ese tiempo Dios lo preparó, le enseñó. Él estuvo en contacto con nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Y se le fue mostrando a él lo que Dios eventualmente le iba a asignar, pero se lo dio dosificado. Cuando él regresa a la palestra pública y le dice a la gente que él ahora es cristiano, la gente se queda de que este señor viene con sus trampas, viene a tratar de llevarnos preso y ahora se está haciendo pasar por uno de nosotros. Y él pasó por un tiempo en donde la gente le tenía miedo y no quería aceptarlo. Pero eventualmente por su predicación tan poderosa de la palabra de Dios, se dieron cuenta de que, wow, realmente ha sido convertido. Puede ser que tú y yo tengamos que pasar por un tiempo en oscuridad antes de que podamos ser utilizados por Dios. Puede ser que ese tiempo de oscuridad sea privado de libertad. Puede ser, no sé, en un hospital. Puede ser, quién sabe, Dios tiene millones de formas de mantenernos recluidos, a veces inclusive, aunque usted no lo crea, nos deja sin empleo. Para que podamos concentrarnos en nuestra relación con Dios. Dios es Dios. Él sabe y Él tiene miles de formas de llamar nuestra atención. Y una vez que nos llama nuestra atención y logra hacer la preparación necesaria para que tú y yo finalmente podamos ejercer la función para la cual fuimos creados. Wow. Cuando tú llegas a hacer lo que Dios te diseñó para hacer, mira, no hay mayor gozo en la vida que hacerlo. Te va a salir naturalmente. No es una situación de que, oh, tengo que ir a la universidad para prepararme para hacer lo que Dios quiere que haga. No. El Espíritu Santo te dio el don. Tú puedes perfeccionar el don, no estoy desmeritando la universidad. O sea, el Señor me dio el don de lenguas, inglés y español, español-inglés para traducir, don de lenguas y la interpretación de las lenguas. Y sí, yo fui a la universidad y la perfeccioné, pero ese don viene de Dios. Y ese don, cada vez que lo voy a poner en práctica, yo le pido al Espíritu Santo que me guíe, que ponga las palabras en mi mente. Porque si Él no pone las palabras en mi mente, y puede ser que esté frente a un público y estoy sirviendo de intérprete a otra persona y no fluye, no me llegan las palabras. Y quedas como que si de repente no tienes el don. Así que en el desempeño de la función, del don que Dios nos ha dado, debemos recordar
quién lo dio. Y debemos darle la honra y la gloria siempre al que lo dio. De eso se trata esto. Pablo fue elegido como ministro. A él se le reveló el misterio, pero no se lo atribuyó como cosa a la cual tenía que darle de garrotes al resto del mundo porque no lo recibieron. Él permitió que Dios fuese glorificado a través de ese don que Dios le dio. Tercer lugar, Pablo afirma que se le ha revelado un misterio, un tema sobre el cual ya había escrito en la carta, y eso lo vimos en Efesios capítulo 1, 9 y 10, que él dice, él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Hay un tiempo para cada cosa. Y Dios te dice cuándo es el momento para